En el último año, año y medio me ha tocado pegarme la cabeza tratando de hacer despliegue de honeypots, y lo que les vengo a contar a ustedes básicamente es la historia de esos chichones, no mucho más que eso. Así que permítanme arrancar. Soy papá de una beba, soy bastante baboso con mi gordota, tiene 9 años, pero para mí va a seguir siendo una beba aunque tenga 40 y pico. Tengo más agua bajo el puente de lo que quisiera reconocer. Para que tengan una idea nomás, trabajé por casi la mayoría de edad en IBM, o sea, trabajé 17 años y 11 meses, y cuando estaba por cumplir mayoría de edad me fui a buscar otras cosas. O sea que la cantidad de cosas que he visto son muchas, afortunadamente. Peino alguna cana, y si algunos de ustedes dicen sos un nerdo con lo que estás haciendo, sí, gracias. A mí me resulta un cumplido que sea nerdo. Con Krav Hacking es que hemos estado haciendo hemos estado preparando este producto, digamos, y es un poco la experiencia que vengo a contarles acá. Primero que nada, para poder entender, a mí me gusta poner contexto a las cosas, porque si le ponemos contexto a las cosas sabemos por qué esta charla terminó acá y por qué a mí me interesaría que por lo menos podamos discutir de este tema. Nosotros venimos haciendo seguridad de la forma tradicional, pensando en arquitecturas de seguridad, poniendo equipamiento de seguridad, y aún así seguimos teniendo problemas. Alguien mucho más inteligente que yo en algún momento dijo: si haces siempre lo mismo vas a obtener siempre los mismos resultados. Entonces, claramente, si seguimos teniendo incidentes de seguridad, no podemos seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Pero además, últimamente, y cuando digo últimamente es hace un tiempo ya, los atacantes han empezado a utilizar todos los avances que tenemos para otros desarrollos en su propio beneficio. Entonces están como que trabajando con, si pensamos en un incidente hoy, el problema desde que se detecta hasta que podemos tenerlo, el tiempo se acortó, la capacidad de los atacantes de hacer ataques complejos es muy alta, el acceso a ataques complejos hoy se compra en el mercado. O sea, si yo no sé cómo desarrollar algo que me despliegue una bot, voy al mercado y compro el ataque, compro el payload, compro el command and control. O sea, tenemos que trabajar diferente. Para eso hay gente que empezó a hablar de defensa activa. El concepto que hay atrás de defensa activa es básicamente detección temprana para poder convertir después eso en información accionable. O sea, yo tratar de detectar lo que me está pasando muy rápido para poder mejorar mis defensas pasivas estándar, reconfigurándolas para protegerme de manera más rápida. Aún así, estamos como reactivamente. Entonces, ¿cómo podemos salir del espacio reactivo y empezar a entrar en el espacio proactivo? Bueno, hay gente que está planteando cambiar un poco la perspectiva de lo que estamos haciendo a llevarnos a un mecanismo de seguridad basado en inteligencia de amenazas. O sea, poder hacer inteligencia de amenazas para definir o para poner la seguridad en base a lo que nosotros sabemos como inteligencia de amenaza. Esto tiene otra ventaja porque, digamos, no solo vamos a saber lo que nos puede llegar a pasar con anterioridad, porque por algo tenemos inteligencia, si no estaríamos reaccionando, ¿no? No solo eso, sino que además podríamos pensar que los controles y los gastos podrían ir mucho más orientados al lugar donde es más probable que nos estén pegando. Con lo cual es mucho más efectivo. O sea que, digamos, les propongo que por lo menos quedemos con eso ahí atrás, como decir, en lugar de hacer lo mismo que venimos haciendo siempre, de pensar en la arquitectura y ver en dónde ponemos el firewall, el proxy, el antivirus, la protección, dónde ponemos todo eso, pensar en ir migrando nuestra forma de encarar la seguridad en seguridad basada en inteligencia de amenazas. Por suerte, claramente, no lo digo yo, ¿no? Es gente con más inteligencia que lo dice así. Yo lo único que hago es me subo a eso. Pero yo les dije que vamos a hablar de honeypots de alta interacción. Entonces, ¿qué hacen los honeypots de alta interacción? O sea, ¿qué rol juega un honeypot de alta interacción en inteligencia basada en seguridad basada en inteligencia de amenaza? Bueno, juegan digamos, no sé si el rol más importante, pero juegan un rol muy importante, muy importante. Hoy en alguna otra charla vi que había gente que traía información de Gartner, yo no podía hacer menos, así que traje también una información de Gartner. Gartner dijo que para este año, en realidad la primera vez que yo lo vi era para el año pasado, pero parece que ahora lo migraron a este año, el 10% de las empresas estarían usando herramientas y tácticas de decepción y estarían participando activamente en operaciones de decepción de los ataques.
¿Y qué tiene que ver eso con los honeypots? Ah, me olvidé de preguntarles algo. Primero que nada, ¿cuántos de ustedes saben lo que es un honeypot? Entonces, ¿qué hago acá yo? ¿Cuántos de ustedes trabajaron con algún honeypot o desplegaron algún honeypot en los últimos tiempos? Ok, ya sé qué hago acá. Perfecto. Bien, ¿qué rol juegan entonces los honeypots en esta estrategia de seguridad basada en inteligencia de amenaza? Bueno, las palabras claves que el honeypot o una red de honeypots nos trae en el caso de seguridad basado en inteligencia de amenaza son estas, digamos, palabras clave. Alerta temprana. Lo primero que vamos a lograr teniendo una red de honeypots es saber de manera muy temprana por dónde nos están pegando y con qué tácticas nos están pegando y qué nos están probando. O sea que si hacemos un despliegue de una red de sensores de honeypots, podemos de forma muy temprana saber por dónde están tratando de entrarnos. Cosa 1. La otra cosa es el perfilado de atacantes. Eso es como, nosotros acá podemos tener como objetivo principal saber que nos están pegando tempranamente para poder reaccionar mucho más rápido, o podemos tener como objetivo principal tener perfilado de atacantes, y eso es saber cuáles son las tácticas, cuáles son las herramientas, cuáles son las pruebas, cómo llegan a saber, cómo llegan a probarnos los atacantes en nuestros bordes de la red, si es que existe eso hoy en día, ¿no? Digamos, el borde de la red es algo que se ha diluido mucho. Entonces, alerta temprana, saber qué tenemos y por dónde nos están pegando de forma muy rápida. Perfilado atacante, saber con qué nos están pegando, cuáles son sus técnicas, cuáles son sus herramientas. Tratar de capturar en el perfilado atacante, tratar de capturar sus, más que sus técnicas incluso, el software que utilizan. O sea, terminan de entrar a uno de los servidores que estamos poniendo para que ellos entren. Bueno, ¿qué es lo que descargan? ¿Cuál es la herramienta que bajan? ¿Cuál es el shellcode? ¿Cuál es el ejecutable? ¿Cuál es el script? ¿Cuál es lo que quieran? ¿Y cómo siguen para el costado? Ese es el perfilado de atacantes. Y esto además tiene un elemento colateral, digamos, que es una ganancia adicional que tenemos si estamos con redes de sensores, que es la generación de indicadores de compromiso. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un indicador de compromiso? Bien. Un indicador de compromiso es algo que si nosotros, si nosotros podemos definir que si se dan tal y tal y tal condición es porque tenemos un ataque de tal tipo, entonces esas tal y tal condición son 3 indicadores de compromiso. Un indicador de compromiso es algo que de forma fiable nos dice que tuvimos un incidente de un determinado tipo. Puede ser que encontremos un cierto archivo en un cierto lugar, puede ser que sea un proceso, puede ser que sea el acceso a una URL, puede ser que sea una IP de origen, pueden ser muchas cosas. Pero si vemos en nuestra infraestructura bla, entonces tenemos QA como incidente, ese bla sería un indicador de compromiso. ¿Queda claro? Entonces, si nosotros podemos tener un mecanismo por el cual podamos saber qué es lo que hacen los atacantes, una vez que sabemos qué es lo que hacen los atacantes, podemos utilizar esa información para generar indicadores de compromiso. Acá quiero pasar un mensaje parroquial, ya que manejamos indicadores de compromiso y que los estamos generando, compartámoslo, así le podemos ganar. Ellos se hablan entre ellos, se venden las cosas entre ellos, hagamos lo mismo del lado nuestro. Eso es otra charla, no es esta. Pero ya que tenemos indicadores de compromiso, esos indicadores de compromiso los podemos utilizar para detectar, para reforzar la detección de lo que nos está pasando en otros frentes que no son los frentes donde estamos haciendo el despliegue de estos sensores. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? Bien, entonces, este es el por qué los honeypots juegan un rol fundamental en esta forma de pensar la seguridad, que es seguridad basado en inteligencia de amenazas. Bien. Basta de chacharacha, vámonos a honeypots. Ustedes me dijeron que ya saben lo que es honeypots, así que esto lo puedo pasar muy rápido. Un honeypot no es más que algo que nosotros ponemos que tiene valor siempre y cuando pueda ser atacado con total éxito. Nosotros vamos a... todo lo que podamos desplegar en la infraestructura que pueda ser atacado con total éxito, que tenga valor en que sea atacado con total éxito, para nosotros eso puede ser un honeypot. Puede ser algo tan simple como simular un servicio SSH, o algo tan complejo como poner un sistema operativo completo con un montón de servicios encima tratando de que alguien lo vulnere. Puede tener vulnerabilidades conocidas, puede que no tenga vulnerabilidades conocidas, o sea, da igual. Lo que sí es
un elemento que nosotros ponemos en nuestra infraestructura, cuyo objetivo es que sea atacado, para que nosotros podamos aprender de ese ataque. ¿Hasta ahí bien? El tema de que sea atacado, ponemos en la infraestructura y sea atacado son como dos palabras que a mucha gente le pone los pelos de punta. A mí me pone los pelos de punta también, tengo que reconocerlo. Así que cuando hacemos el despliegue, y esto es una de las cosas que tendríamos que aprender, digamos, que tendríamos que tener en cuenta cuando estamos haciendo despliegue de redes honeypots, es que no podemos poner los honeypots, bueno, depende del tipo, pero en general no podemos poner los honeypots cerca del resto de la infraestructura, porque si no lo que estamos haciendo es dejando vulnerabilidades exprofeso en lugares que ya habíamos cerrado para que después lo puedan usar para pivotar. ¿Me van siguiendo? Pero podemos, digamos, en alguna forma, hacer despliegues en zonas cercanas o en lugares donde sabemos que pasan por ahí, vieron luz y trataron de entrar, como para entenderlo. Eso es una definición de honeypots, además hay otro montón, pero pensemos eso, un sistema de ciberengaño tal que nosotros podemos desplegarlo para que los atacantes, cuando lo vean, piensan que son la fruta que cuelga abajo, como dicen los americanos, y se queden pegados ahí tratando de hacer algo mientras nosotros aprendemos lo que están haciendo. Aprendemos de dónde vienen, qué están haciendo y ese tipo de cosas. Hay muchos tipos de honeypots y esta es una de las clasificaciones, pero para lo que nosotros vamos a ver ahora es la clasificación que a mí me interesa. Hay una clasificación que habla de los honeypots en producción o para investigación. Hay una clasificación, o sea, no importa, hay muchas clasificaciones. Si clasificamos por el tipo de interacción que el atacante va a tener con el honeypot, esta es la clasificación que veníamos manejando de tiempos inmemoriales. No es que los honeypots sean nuevos, los honeypots se conocen hace mucho. El porqué de la charla es por qué si se conocen hace mucho, firewalls hay en todos lados y honeypots no. No creo que Gartner prediga que el 10% de las empresas este año van a tener un firewall. Me parece que no. Me parece que Gartner ya abandonó el que el 100% de las empresas si se conectan a internet van a tener un firewall. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de esto en honeypots? Es un poco lo que queremos ver ahora. Bien, diferentes tipos de honeypots dependiendo de la interacción que el atacante va a tener con lo que nosotros desplegamos. Si el atacante lo único que llega es a un lugar que le simula servicios, entonces hablamos de honeypots de baja interacción. ¿Cuál es el problema del honeypot de baja interacción? Es que como es una simulación, la traza de la comunicación es muy fácil de detectar para un atacante. Entonces, ¿nosotros qué es lo que pescamos ahí? Pescamos en general, con los honeypots de baja interacción logramos pescar scripts que están dando vuelta viendo si hay servicios abiertos, si hay puertos abiertos, scripts que se pegan para ver si pueden hacer una fuerza bruta de un usuario. No sé, gente que no tiene mucho conocimiento encuentra algo y se queda ahí colgado tratando de hacer algo. No es lo que nos va a dar más cantidad de información de inteligencia, pero tiene una ventaja los de baja interacción que vamos a ver, bueno, no lo vamos a ver ahora. La ventaja más grande que tiene los de baja interacción es que como es un software que simula cosas, es muy fácil ponerlo a andar por ahí. Y como es un software que simula cosas, a menos que el software simulando, o sea, el software de simulación sea el que tiene una vulnerabilidad, no vamos a plantar ninguna vulnerabilidad real. Por tanto, esto es más fácil de desplegar y es más fácil de desplegar de forma relativamente segura en espacios en donde poner un equipo vulnerable sería un riesgo muy grande. ¿Me siguen? ¿No? Honeypots de baja interacción. Como contraparte tenemos los honeypots de alta interacción, que son sistemas completos que los atacantes, digamos, con los que los atacantes pueden interactuar como si fuera un sistema real. De hecho, en general son sistemas reales que tienen sistemas operativos detrás, que tienen servicios colgando detrás, que tienen daemons colgando y atendiendo puertos. O sea, cuando alguien llega a un honeypot de alta interacción, la diferencia entre ese honeypot y un servidor en general es mucho más sutil que el software que está corriendo para dar los servicios que nosotros encontramos. Ahora vamos a ver esa sutileza, digamos, pero en el de alta interacción, o sea, tener un honeypot de alta interacción y tener un server que dé los mismos servicios como diferencia no tiene ninguna. O sea, yo puedo tener una base de datos y un honeypot de alta interacción de base de datos va a tener el software de base de datos. Indudablemente, y va a interactuar, va a hablar como una base de datos, va a configurarse como base de datos y va a requerir el esfuerzo de manejo que requiere el esfuerzo de manejo de un servidor real de base de datos. ¿Me siguen?
Y ese es el problema que tenemos, uno de los problemas que tenemos con alta interacción, ¿no? El despliegue de alta interacción cuesta y cuesta mucho. En el medio empezó a aparecer un conjunto de honeypots de media interacción. Los honeypots de media interacción son, o sea, no son servicios, no son, en general, no son elementos o cosas que nosotros pongamos como específicamente, o sea, acá pongo un honeypot, sino que utilizamos parte de la infraestructura que ya tenemos para crear cosas que nadie va a usar y que si alguien lo usa nos va a alertar. Ejemplo de esto, para ponerlo en castellano, digamos. Un honeypot de media interacción podría ser crear algunos usuarios en un Active Directory o en un LDAP, por ejemplo. Usuarios que no se los damos a nadie, que nunca van a tener un login, y en cuanto aparezca un intento de login de uno de esos usuarios, o sea, esto no es un usuario real, así que alguien está probando usuarios por ahí por la vuelta. Puede ser una URL, puede ser un espacio de almacenamiento en red, cosas que no publicamos en ningún lado, que no tenemos, no lo tenemos en ninguno de nuestros catálogos de servicios y que los dejamos configurados igual que nuestros servicios, nada más que si alguien los utiliza, entonces nos alertan. ¿Sí? ¿Me siguieron con eso? Bien. También aparecieron los canarios últimamente y la diferencia con los de media interacción es sutil, pero existe. En un honeypot de media interacción yo pondría un usuario en mi Active Directory real de producción y monitorearía los eventos de intento de login contra ese usuario. ¿Me siguen? En el caso de un canario, el canario es algo que se dispara cuando pasa algo. La sutileza es que en un media interacción hay alguien interactuando o utilizando ese conocimiento. En el canario, por haber pasado por un cierto lugar, se dispara la alerta. ¿Me siguen? Entonces, la cuenta de usuario no la pondría tanto como un canario, pero poner una URL y no publicarla, no enlazarla a ningún lado, por ejemplo, y cuando alguien hace dirb a mi sitio, que cuando pegue por una URL que está pasando por alguna de las entradas de dirb estándar, me dispare una alerta, eso sería un canario. Poner un documento en un FTP server contra un usuario que nunca se accede, tendríamos ahí un media interacción por un usuario que nunca accede, pero además se da dentro del documento, si el documento cuando se abre tiene algún enlace o algún script o alguna cosa que nos lleve a algún lugar que nos da ahí la alerta, eso sería un canario. Entonces, una URL, un documento, un hostname. Crear hostnames, que cuando alguien hace una consulta de DNS basada en ese nombre de host, nos dispare la alerta, eso también sería un canario. ¿Me siguen? Perfecto. Bien, esos son como los diferentes tipos. Nos vamos a concentrar en los de alta interacción, que al final son los que queremos ver. De baja interacción hay muchos muy conocidos, hay proyectos súper maduros. De hecho, tienen por ahí por lo menos 2 listas. Esto que tienen acá abajo de Awesome Honeypots es una entrada de GitHub que tiene una lista bastante grande. No sé, si quieren simular SSH pueden tener Kipo, si quieren poner un web server puede tener Snare, antes era Glasstop. Pueden poner Compot para simular sistemas SCADA, pueden usar CameraPod, ahora que tratar de hackear cámaras, no sé si vieron alguna charla de IoT hoy, capaz. Tratar de romper cámaras está como muy de moda, entonces ahí tienen CameraPod y Honeypot Cámara y otras más. HoneyD, que es levantar servicios como esperando, o sea, en realidad HoneyD lo que hace es espera que se traten de conectar y después de que se tratan de conectar, simula servicios arriba de las conexiones de red. O sea, lo que simula detrás el HoneyD es una red completa de hosts. Puede tener PCs de usuarios, servidores y muchos servicios como levantados, y es HoneyD al final el que contesta todos esos intentos de conexión de protocolo. Dionadea, que lo que trata de hacer es quedarse con el shellcode, o sea, Dionadea presenta una interfaz para que cuando alguien lo intenta de romper, él capture el shellcode y me lo deje como para aprender. Bueno, podríamos seguir todo el día con esto de baja interacción. Lo que quiero mostrar con esto es que honeypots de baja interacción hay muchos y muy maduros. Y es el campo en donde más pueden encontrar algo para desplegar de forma muy rápida. Si quieren empezar a jugar, cuelguen un equipo de una IP pública y esperen un ratito. Es muy simple de trabajar. De hecho, ahora en poquito les voy a mostrar, MHN. Y no me acuerdo, listo, las neuronas no conectaron, me falta café de Dragon Jar, eso es lo que me está faltando.
me falta. Por eso, por quedarme acá para enchufar las cosas, no salí, entonces las neuronas ahora no conectan. Ya voy y me busco mi dosis. Hay proyectos completos que facilitan el despliegue de honeypots de baja interacción. O sea que por baja interacción no es un problema. Los de media interacción además van a la plataforma de producción que ya tenemos. Es agarrar al administrador y decirle créame estos 2 usuarios y créame una alerta. Al administrador créame estos 2 usuarios y a la gente de seguridad créame una alerta cada vez que estos nombres de usuarios aparezcan en los logs. O sea que por ese lado. Pero vamos a concentrarnos en los de alta interacción y saber o tratar de saber por qué desplegar honeypots de alta interacción duelen tanto. Este es el nombre, Modern Honey Network, me faltaba la M. Me salía por multi, me salía por cualquier otro lado. MHN es uno de los proyectos que facilita el despliegue de honeypots de baja interacción. O sea, ustedes después de que terminan de instalar MHN dicen quiero un honeypot de este tipo, lo quiero acá, ping, y salen andando. O sea, ya existe. Pero sin embargo, existiendo este tipo de proyectos, ¿por qué todavía no seguimos teniendo, no tenemos o no hemos llegado a un punto en el que el despliegue de honeypots de alta interacción sea como masivo? Eso es lo que les quiero contar, digamos, y ahora vamos a concentrarnos en eso. Porque, yo no les voy a responder. Lo que les voy a contar son mis chichones y al final vamos a ver si con mis chichones podemos tratar de entender un poco más de por qué esto no llega a tener un grado de despliegue como el que nos gustaría ver, por lo menos a mí que me gusta el tema. O sea, no sé si a todos, pero a mí que me gusta el tema, me gustaría un despliegue bastante más amplio de redes de sensores de estas. Se las clasifiqué en 4 grandes tipos de chichones, la frente, la nuca y los 2 codos. Tipo 1, el despliegue. Para poder desplegar un honeypot, recuerden, el honeypot de alta interacción no es muy diferente a tener un servicio completo. Por tanto, yo tengo que tener un sistema operativo con software instalado y configurado encima. Entonces, el despliegue de un honeypot de alta interacción es muy probable que tenga el mismo grado de esfuerzo que tiene el de despliegue de una infraestructura estándar. En este campo tenemos miles de ayudas. O sea, para hacer despliegues de honeypots de alta interacción, el despliegue no es el mayor de los problemas. De hecho, uno se da cuenta que el despliegue no es de los mayores problemas, porque cuando uno se pone a buscar papers de cuál es el estado del arte de los honeypots hoy en día, sobre despliegue nadie habla. Lo puedo hacer con un servidor físico, una máquina virtual, bueno, yo qué sé, hagan lo que ustedes quieran. Para mí, hoy no se puede hablar de tirar máquinas a internet si no son virtuales. O sea, es mucho más fácil tirar máquinas a internet en entornos virtuales. Por ejemplo, contenedores. Chichón número 1. Si ustedes quieren desplegar contenedores, perfecto. Si ustedes saben cómo administrar de forma correcta, sin ningún problema y segura, una infraestructura de networking basada en Dockers, los espero afuera y tomamos un café y me interesan mucho sus historias. Uno de mis chichones es tratar de hacer que los contenedores encajen en el espacio de red que yo necesito para poder hacer el censado que tiene las cosas que yo necesito. Es difícil. O sea, para eso necesito tocar mucha configuración de networking de Docker. Eso todavía está... Esa es una opinión muy personal, me pueden pegar con esto, pero para mí el manejo de networking de los contenedores es algo que está madurando, por decirlo así, está madurando. Pero si necesito hacer detección arriba de eso, si necesito hacer proxiado arriba de eso, si necesito hacer intercepción arriba de eso, necesito poner otro contenedor adicional que esté en el mismo espacio, porque no funciona tan directamente como el espacio de redes virtualizadas o de las redes estándar. Entonces, contenedores sí, está bien, me gusta, es una forma rápida de sacar un server entero. Mientras nosotros podamos manejar el servicio y los archivos, la parte de archivos del contenedor, eso. Si yo despliego un honeypot basado en contenedor, la ventaja fundamental que tengo es que el acceso al archivo no depende de ningún proceso adentro del contenedor, y eso es un golazo. Ahora vamos a ver por qué. Pero es un golazo, porque yo puedo censar que hubieron cambios en el sistema de archivo del proceso que está corriendo dentro del contenedor sin que el contenedor tenga un proceso internamente corriendo que el atacante pueda encontrar que es un proceso que está monitoreando los cambios en el sistema de archivo. ¿Me siguen? Esa es como la mayor ventaja que yo encuentro en el despliegue basado en contenedores.
Pero después, cuando yo quiero hacer un despliegue de sensores de honeypot que tienen una necesidad muy grande de manejar networking más allá de lo normal, se enreda, se complica. Entonces, está bien, contenedores puede ser, pero podemos hacer que DevOps juegue a nuestro favor en lugar de usar contenedores e irnos a un esquema de máquinas virtuales aprovisionadas por ejemplo, Vagrant. Y lo interesante de aprovisionar con Vagrant es que yo ahora puedo decir, bueno, tirámelo en DigitalOcean, o tirámelo en Amazon, o tirámelo en mi VirtualBox local, o tiralo en el VMware que tengo en el data center. ¿Me siguen? O sea, el aprovisionamiento con Vagrant como que nos resuelve mucho de poner máquinas nuevas, pero nos resuelve poner la máquina base. Después hay que configurarla, y para configurarlo podemos usar todo lo que es orquestación. O sea, a mí me gusta Ansible, pero cualquier mecanismo de orquestación que ustedes manejen que configure la máquina virtual que Vagrant puso a andar, está bien. No se olviden, estamos hablando de honeypots de alta interacción. Necesitamos un servidor desplegado tal cual un servidor en producción. Por tanto, hay que poner una máquina con sistema operativo, hacerle una configuración inicial, tirarle software de base y configurar el software de base para poner esto a andar. ¿Sí? Entonces, lo lindo de hacer que DevOps juegue a favor del despliegue de honeypots de alta interacción es que para nosotros al final del día un honeypot no es más que la descripción de 2 o 3 archivos, el background file y el cookbook o la receta o lo que fuere que tengamos. ¿Me siguen? Entonces con esos 2 archivos de texto podemos lograr despliegue de 1, 2, 3, 5, 10 honeypots de alta interacción. Y esto tiene otra ventaja fundamental que vamos a ver más adelante, que es que volver a hacer un despliegue que nos deje una máquina exactamente igual es volver a correr el comando Vagrant App y tirarle el Ansible después. Es más, en el Vagrant App, en la parte final del Vagrant File, ustedes le pueden decir, y al final de todo esto, correme el script bla, y lo dejan pronto. ¿Ah? Entonces el redespliegue, el despliegue de N copias y el redespliegue como que se facilita mucho haciendo esto. Otra discusión que tenemos es si hacemos todo esto centralizado o distribuido. Cuando digo centralizado o distribuido, digo, meto todas las VMs en un mismo servidor o en un mismo espacio o busco tirar sensores por ahí. Bueno, su millaje puede variar, así como varía el mío, y al final de la charla vamos a ver nosotros deberíamos plantearnos el objetivo primero, para ver cómo lo hacemos, pero cualquiera de los dos me sirve. El mecanismo centralizado es poder poner en un espacio que destinamos para los honeypots de alta interacción, no se olviden de que van a ser máquinas atacadas con total éxito, así que tenemos que evitar que pivoten de ahí a la red de producción, por tanto tenemos que crear una DMZ solo para ellos, un espacio de servidores solo para ellos, ¿no? Y en esos segmentos, si tenemos todos esos segmentos en nuestra propia infraestructura, hablamos de un despliegue centralizado. ¿Ah? Eso tiene la facilidad de que para operarlo es como que relativamente más simple que empezar a tirar honeypots de alta interacción y servidores, porque si le sacamos la palabra honeypot de alta interacción termina siendo servidores. El hecho de estar tirando servidores por el planeta en data centers virtuales que andan por ahí nos complica un poco la operación y la gestión de eso. Pero como diferencia, si tenemos sensores en muchos lugares, podemos recolectar información de inteligencia con mayor cantidad de fuentes de origen de datos. ¿Me siguen? Entonces, depende de lo que queramos hacer. Si queremos hacer investigación, por ejemplo, es muy probable que vayamos por un mecanismo de sensores distribuidos. Si somos gobierno, es muy probable que vayamos por mecanismos de sensores distribuidos, aunque geográficamente estén en el mismo espacio de direcciones IP del país, pero probablemente estamos en un espacio distribuido. Si somos una empresa y lo que queremos saber es qué nos está pasando a nosotros para alerta temprana y punto, entonces no tiene sentido andar poniendo sensores por ahí en Amazon, a menos que nuestra infraestructura esté en Amazon. ¿Me siguen? Entonces esa discusión es una discusión que depende de los objetivos que nosotros tengamos. Y al final viene, y esto es otro de los chichones de despliegue, la redirección de tráfico. Nosotros podemos poner, andar un honeypot de alta interacción completo como sistema operativo y esperar que le peguen a él, o manejar el mecanismo de detección de tráfico anómalo y redirección del tráfico una vez detectado a un espacio donde están los honeypots. Este es otro mecanismo de despliegue que hay en la vuelta.
A mí me parece genial y está bueno cuando estamos haciendo investigación, está bueno cuando podemos controlar muy bien los parámetros de redirección de tráfico, pero si vamos a hacer redirección de tráfico, primero basado en que nosotros detectemos un patrón de ataque, digamos, como si fuera un detector de intrusos. Si vamos a pedirle a un detector de intrusos que cada vez que tenga un patrón de ataque nos tire el tráfico para otro lado, más vale que ese patrón de ataques sea de detección efectiva y no aparezcan los falsos positivos. Porque al final del día, ¿para qué hacemos honeypots de alta interacción si tenemos detección de intrusos? Para tener menos cantidad de falsos positivos y para poder capturar mayor cantidad de información. Porque, digamos, si le ponemos el sistema para que lo ataquen, podemos recolectar mejor información. ¿Quedó claro lo de la redirección de tráfico, el despliegue por redirección de tráfico? ¿Sí? Detecto tráfico malicioso y nateo mediante inyección de ruta o el mecanismo que ustedes quieran. A partir de ahí, todo lo que es ese tráfico desde esas direcciones de origen pasa a tener como destino el espacio donde van a caer en nuestras redes de ciberengaño. Sí, puede ser redirección de tráfico como si fuera proxy, sí, también podría ser. La diferencia, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta acá en redirección de tráfico es que el tráfico normal va a entrar por el carril normal, o sea, sí podría entrar por el proxy al proxy normal y ir contra los servidores normales, pero cuando se detecte algo, la redirección debería hacernos ir a otro server diferente. Y ahí es donde perdí. ¿Fui yo? No, bien. Perfecto. ¿Quedó claro entonces hasta ahí? Eso es para despliegue. Problemas que tenemos en despliegue. Detección, otro lugar donde podemos tener problemas. Este es una de las áreas, esta área de detección es una de las áreas en donde los papers están haciendo bastante fuerza. No sé si tanto hoy, o sea, todavía se mantiene en lo que es detección como área de investigación, pero tuvo un rato más largo ahí entre 2012 y 2016, pongamos por ahí más o menos. A ver, cada vez que alguien interactúa con un honeypot de alta interacción es porque está haciendo algo que no debería hacer. Eso tiene que quedar claro. Entonces, la primera detección que tenemos es lo que yo llamo detección por oscuridad. Ahí no hay nadie que te haya mandado. Si estás metiendo las narices es porque no tenés buenas intenciones. O sea que esa es mi primera detección. Eso está bueno porque nos baja la incidencia de falsos positivos. Pero no puede ser lo único que nos lleve a manejar esto como, sí, ya que entraste ahí, entonces sos malo. ¿Por qué les digo esto? Caso simple y, digamos, caso del índice de los libros de detección de honeypots. Pasa Google por la dirección IP, encontró que está el puerto 80 o el 443 de nuestro honeypot y metió las narices para poder indexarnos. ¿Es tráfico malicioso o no? Entonces no puede ser solo el hecho de que nos hayan visto que nosotros ya digamos, tenemos un incidente, necesitamos algo más. Ahora, esto igual es un valor bastante importante. ¿Cómo? Perdón, podríamos filtrarlo. O sea, podríamos filtrarlo, sí, podríamos filtrar por user agent, podríamos filtrar, sí, por la también, sí. Y tenemos el ASN de ellos, o sea que podemos hacer reverso, podemos hacer lo que, o sea, cuando hacemos enriquecimiento de información podríamos usar lo mismo y buscar. Esto termina siendo una de las direcciones de los y ya está. Sí, podemos hacer eso. Pero no podemos, lo que no podemos hacer es quedarnos con que si pasaron por ahí y tuvimos una conexión, entonces tenemos un ataque. Eso es lo que no deberíamos hacer. Hay otras cosas que nos dicen que deberíamos estar pensando en ataque. Por ejemplo, tráfico que tenemos en la red. Si el equipo no está pensado para que lo utilice nadie, entonces tráfico saliente originado en el equipo, mala señal. ¿Me siguen? También puede ser que para ciertos puertos pasaron, nos vieron y nos probaron, pero si además de eso, empiezan a haber otro tipo de sesiones de TCP, bueno, eso es tráfico de red. Por detección de tráfico de red podríamos estar detectando esto. Cambios en ciertos lugares del sistema de archivos, o sea, podríamos tener tracking de cambios en el sistema de archivos y si hay algún cambio en ciertos lugares, no en todos, pero si hay cambios en ciertos lugares del sistema de archivos, ahí tenemos un incidente. Podría ser que el inicio de un
proceso interactivo, un shell, un entorno gráfico, alguien que está tratando de arrancar un RDP, lo que fuera, un intento de inicio de una sesión interactiva en un server que no tiene uso por parte de ningún usuario, eso debería darnos una alerta. A ver, también puede ser el subsistema de auditoría. ¿Saben lo que es el subsistema de auditoría? Acá me fui muy a Linux capaz y no tenemos lo mismo, pero en Windows tenemos los audit logs, en Linux tenemos el subsistema de auditoría, que también termina siendo los logs, en donde cualquier acción, se levanta un proceso, se accede a un archivo, se pide un socket, cualquiera de esas acciones termina generando, si nosotros configuramos, un evento. Al final del día, deberíamos detectar toda actividad, y acá me río porque esta es la parte difícil, que no sea normal. Entonces, defínanme qué es normal. ¿No? Defínanme qué es normal y entonces ahí hacemos la detección y decimos, sí, tenemos un ataque. ¿Por qué acá hay mucha investigación hoy? Porque esta es una de las partes más difíciles. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros que el honeypot de alta interacción fue atacado con total éxito versus lo descubrieron, lo husmearon y siguieron de largo? Definir eso nos define el rol del honeypot de alta interacción. ¿Ah? Y normalmente cuando ponemos un honeypot de esto debemos de pensar muy claramente si lo queremos para detectar una actividad específica o si queremos para ver si alguien pasó y husmeó. Si lo queremos para ver si alguien pasó y husmeó, tengamos en cuenta que lo que ese honeypot nos alerta tiene esa condición. ¿Me siguen? ¿No? O sea, si nosotros sabemos que vamos a poner un SSH robustecido y en el mismo momento que alguien logre una sesión por SSH es porque rompió algo que probablemente o sea día cero o sea un bug muy embromado o tiene un diccionario súper polenta. Entonces, eso es un buen indicador. Ahora, si ponemos un servicio SSH y vemos que hay intentos, y nosotros lo que queríamos era ver si alguien pasaba y encontraba un servidor SSH, entonces tengamos en cuenta que las alertas son diferentes y planifiquemos la metodología de detección en base a eso. ¿Cuál es la dificultad que hay acá? Y esto en serio es una dificultad para el despliegue y por eso hay todavía mucha investigación. ¿Qué es lo que a nosotros nos dice a ciencia cierta que se dio un ataque exitoso en un cierto honeypot de alta interacción? Ese es el problema que tenemos para esto. ¿Ah? Y normalmente depende del escenario que queramos definir, es qué elemento nos da a nosotros un indicador de compromiso que nosotros podamos censar mediante alguno de los mecanismos que los sistemas operativos nos dan. ¿Dudas hasta acá? ¿Quedó claro esto? Bien, eso es la línea de detección. Después tenemos la línea de registro, o sea, si vamos a detectar algo, tenemos que hacer registro. Acá no es tan complicada la cosa, pero tenemos que tener en cuenta que si nos van a atacar y nos van a atacar con total éxito, el registro puede que venga envenenado. Es más. No sé si se le puede llamar papers, pero hay discusiones en algunos submundos en donde se habla de cómo utilizar los mecanismos de registro de las redes de sensores para tirar al suelo las redes de sensores. ¿Ah? Para envenenar y poder pasar por alto otra actividad o para directamente saturarlo de forma tal de que no nos sirva de nada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el registro? Lo que tienen acá es un mecanismo de registro de un sistema, si ven Kipo, bueno, creo que dice Snort, me faltan los lentes, Kipo, Snort, Compo, Dionaea. Este es el sistema de MHN, este es un sistema de registro que utilizan las redes de sensores de MHN de baja interacción para hacer el registro. Ahora, si nosotros tenemos un sistema operativo completo, vamos a tener que hacer el registro como hacemos los sistemas operativos completos. ¿Ah? Y ahí tenemos otro problema. Vamos a hacer el registro, o sea, vamos a hacer el registro de forma local o remota. Si lo hacemos local y definimos que vamos a basar el detectar que hubo una intromisión por el registro local, tengamos en cuenta que en algún momento eso va a tener un atacante adentro y no sé ustedes qué es lo que hacen post explotación, pero ir a mirar el /log, leer el history, ver los usuarios, tratar de acceder al shadow o al password, pero ir al /log a ver qué hay es como de las primeras cosas que hacemos después de tener un pie adentro de un server, cuando hacemos pentesting por lo menos. Así que ¿por qué el atacante haría algo diferente? Entonces, si ve que en el log nosotros estamos diciendo, ¡ay, nos entró el atacante! Bla, bla, bla,
Perdimos porque ahí perdimos la capacidad de engañarlo, digamos, ya sabe que está en un sistema de eso. Entonces tenemos que tener cuidado, pero además, si nosotros después vamos a tratar de inferir que tenemos un problema por esa información, tengan en cuenta que él lo puede editar. O sea, es probable que en algún momento logre poner un pie, es probable que pueda escalar. Al final del día, ¿para qué ponemos un honeypot si no queremos que haga todo eso? Entonces, si escaló y pudo hacer eso, ¿por qué no nos va a envenenar el /log? O el log que fuera en su caso. Entonces, la otra forma para salvar de esto es, por ejemplo, pensar en si hacemos un registro de forma interna o de forma externa. Acá es donde yo les digo que Docker viene a nuestro auxilio, porque, digamos, Docker, nosotros podemos hacer que el registro de Docker quede en un sistema de archivo que es del sistema que está por debajo del Docker, con lo cual es más fácil de pronto de tenerlo como si fuera un registro externo. Pero hay otros mecanismos de hacer registro externo. O sea, nosotros podríamos cada tanto tirar un memdump, por ejemplo, del ambiente virtualizado que tenemos y hacer un análisis, léanlo con lo que quieran, pero digamos con los analizadores de memoria que tenemos ya conocidos, para ver si hay algún proceso o alguna cosa que nos dé un indicador de que hay alguien metido en el sistema. O directamente leer en el snapshot, por ejemplo, si no podemos acceder al file system, podríamos hacer un snapshot y sacar del snapshot la información de file system para ver si hubiera un cambio de archivo. Podemos directamente tener un script que se conecte por SSH al honeypot y haga 3-4 chequeos y después salga. ¿No sería válido utilizar un rsyslog para que nos envíe a un servidor externo que no va a poder entender? Eso sería tener un login estándar, nada más que de forma remota. O sea, tenerlo en local y el remoto. Sí, eso seguro. Eso seguro. El tema es de dónde saco la información de inteligencia. El local lo dejo y el remoto, mandámelo, o sea, todo lo que tenga que ver con esto, mandámelo para afuera, si no te puedes meter con él y además no podés leerlo para saber si yo te estoy investigando. Claro, ese es el... ¿Sí? El interno versus externo, más que mandármelo que por rsyslog, para mí rsyslog no deja de ser un servicio interno. El externo es, yo tengo algo afuera que cada tanto mira el estado para ver si hubieron cosas que me alertan, y se va y no deja rastro de que yo estoy mirando eso. Excepto que el atacante justo esté en el momento en el que yo hice el SSH y justo me vea los comandos que estoy haciendo en ese momento. ¿Me siguen? ¿Ah? Puede hacer un rsync de los logs también, pero inverso. Sí, claro, pero sí. Sí, pero de nuevo, si yo en algún momento lo tengo, si lo voy a sincronizar o lo voy a escapar o algo de eso, en algún momento tengo al menos la configuración de mandame estos logs para afuera. No, de afuera hacia adentro. O sea, estoy en mi... un rsync de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Sí, pero de nuevo, si hago un rsync, en algún momento lo tengo en el disco, si lo tengo en el disco en algún momento lo veo. Ese es mi punto. O sea, a ver, estoy afuera. Sí. Jalo el log. Estoy afuera, en otro servidor. Tengo llaves RCA. Sí. Jalo el log del honey. Sí. Al jalarlo no estoy... O sea, no hay ni un cron, no hay nada en el honey. Pero si es el anterior. No, lo puedo hacer histórico, incremental. O sea, no voy a sobreescribirlo. Cuando tú decís halo es las líneas que tengo ahí, me las llevo, borro lo que está ahí y no dejo nada. No lo dejo. Bueno, ese es mi punto. Si yo soy un atacante, me voy al lugar donde quedó, de donde lo vas a jalar y lo veo. Claro, pero puedo ver el anterior. Ahí me ayudas con no lo manipularon o no lo envenenaron. Claro. Pero no me ayuda con yo no quiero que detecten que te estoy investigando. Que te estoy mirando. Si yo quiero que no me detecten que te estoy mirando, entonces tengo que buscar un mecanismo externo para revisión del estado de la máquina. ¿Me siguen? Total, sí. Bien. La llave que instalaron en el servidor. Sí, una llave pública, si ya la encuentro. Sí, pero tener una llave pública hoy como que, o sea, si soy un atacante y me paro en un server y veo que sí, tener llaves públicas como que, es más, puedo poner comentarios. No sé si ustedes saben que el último campo de la llave pública es como un comentario y uno puede poner cualquier cosa y aparece usuario @sistema. Bueno, pongámosle Pepe @grupo de administración. Y que se crea que es eso. ¿Quién sabe de dónde viene? Sí, lo más importante es la cadena que viene antes. ¿Me siguen?
¿Ah? Ese es un punto también, es un punto cuando hablamos de registro, es si vamos a plantar, eso vamos a hacerlo más adelante. Entonces, el registro es pasible de ser comprometido, con lo cual tenemos que tener en cuenta que no puedan enterarse que están en un honeypot porque te estamos registrando, que no nos puedan envenenar porque entonces no tendríamos los indicadores de compromiso adecuados, y además que no lo pueden utilizar como pivote porque ya que estoy mandando el RSysLog, entonces tengo una capacidad de entrar, entonces le pego al sistema. ¿Está? Tengan en cuenta eso, que no lo utilicen en nuestra contra. El tema con el registro es que justamente es un punto débil antidetección, o sea, saber que estamos haciendo registro. Cuando voy y reviso el /etc/syslog-ng confd y veo que me están registrando cosas, lo primero que yo hago es, está bien, tenés un web server, ¿por qué estás registrando bla raro? Entonces, si algo huele feo ahí, si tenemos registros estándares, que es lo normal de encontrar en cualquier infraestructura más o menos asegurada, golazo. Pero si además estamos haciendo algo que tenga específicamente que ver con el hecho de que es un honeypot, perdimos. ¿Ah? O sea, se va a dar cuenta, se va a ir. ¿Ah? Una cosa interesante también de los logs es que capaz que nosotros podemos en el local hacer un registro muy rápido y después afuera tener otros scripts que me enriquezcan la información, por ejemplo, buscando el ASN, buscando el GeoIP, buscando otra información adicional, haciendo el reverso, lo que fuera, para que me enriquezcan un poco lo que tengo atrás de eso. Pero bueno, registro entonces, la dificultad de registro es más que nada que no me lo puedan envenenar y que no detecten que el registro que estamos haciendo es porque es un honeypot. Y acá venimos a la vedette de los problemas de hoy en día, y es el grueso de los papers que están hablando del estado del arte de honeypots. Hoy en día están hablando de mecanismos antidetección de honeypots. O sea, todo esto que hicimos hasta ahora es para que el atacante se meta en el honeypot de alta interacción y no diga, ah, es un honeypot de alta interacción. En los de baja lo doy por descontado, pero en el de alta interacción eso cuesta. Y cuesta mucho. Cuesta mucho tiempo diseñar el escenario, cuesta mucho tiempo diseñar qué es lo que quiero detectar de ese escenario para que venga un fulano y en 5 segundos diga, ah, es un honeypot y se vaya. ¿Me siguen? ¿Ah? Entonces, mecanismos que nos pueden molestar en antidetección. Por ejemplo, el hacer redirección de tráfico cuesta y cuesta tiempo. Entonces, la latencia diferente entre un servicio estándar y entonces tenemos que tener cuidado de que si vamos a tener diferente latencia en un honeypot, sea una latencia que no es muy diferente de los servicios de producción. Entonces, si vamos a hacer redirección o vamos a hacer una captura especial o lo que está pasando es que está saturado el backup local que estamos haciendo para saber qué es lo que hace el fulano, bueno, tengamos en cuenta que la latencia es uno de los mecanismos que ellos pueden usar para darse cuenta que están en un honeypot. El otro es la fidelidad, y acá este es el complejo porque lleva mucho tiempo, y este es uno de los que molesta bastante. Si alguien cae en un web server y lo que tiene en el web server no es más que la página por omisión, mi primer razonamiento es, alguien se olvidó de sacar este server de producción, pero para nada más me sirve. O sea, ¿qué me voy a tratar de ver ahí atrás? Si caemos en una base de datos, me gustaría ver datos. O sea, logré el compromiso de una máquina. La máquina tiene una base de datos, soy un atacante, ¿qué es lo que quiero? Quiero ver datos. Entonces, si lo único que tengo es el esquema básico de un server MySQL recién instalado y flaco, alguien estuvo probando algo y se olvidó de sacarlo de línea. Pero como atacante, ¿qué más voy a hacer si no tengo datos? ¿Y qué puedo aprender de cómo atacan un servidor de base de datos si el fulano no encuentra ni un dato? Entonces, ¿quién mantiene? Esta es una pregunta ¿quién mantiene una base de datos que además sea consistente con información de producción, pero que no sea la información de producción? Porque no voy a hacer una copia de la base de datos de producción para que el tipo tenga datos, porque yo sé que me va a pegar con total éxito. Acá tenemos ayudas. Si quieren ver una ayuda, para la base de datos en particular tenemos una ayuda, pero todo aquello que nos permite tener ambientes de producción y testing, en general tiene mecanismos para pasar datos que tienen la misma lógica de negocio a testing. ¿Ah? Tengan en cuenta que en esa anonimización nosotros lo que tenemos del otro lado es gente que está desarrollando las aplicaciones para nosotros, o sea, son gente que no va a tratar de encontrar las intrínsecas. O sea que si hacemos mucho, si dejamos de entrever mucha lógica de negocio, a pesar de que hicimos la anonimización, perdimos también. ¿Ah? Pero no podemos tener información, o no podemos tener servidores, o no podemos tener servicios que no tengan absolutamente nada dentro. Y acá entra una cancha que es la cancha de excepción justamente, que es cómo podemos hacer para utilizar estas herramientas para plantar información que de repente al atacante lo lleve a otro lugar para que nosotros lo podamos seguir investigando.
sin que nos cueste mucha cantidad de tiempo y sin que deje pasar información que nos deschave cosas que no queremos que sucedan. Pero fidelidad, entonces, que el servicio parezca un servicio en producción real, es otro de los problemas que tenemos para que nos detecten que no es un honeypot. Los indicadores de poco uso, acá es, digamos, termino de atacar una máquina y de las primeras cosas que hago son mirar los indicadores de uso. O sea, ¿quién no termina de tener acceso a un server en un pentest y no busca en la tabla RP qué otros más están conectados en la tabla de sesiones abiertas? ¿Quién no hace un SS menos punta o un netstat o lo que fuere para saber quiénes están conectados? ¿Quién no hace un who para saber quiénes están conectados? Bueno, si un atacante hace un ARP-A y hace un netstat y hace un who y no encuentra nada, ¿y quién está usando eso? ¿Me siguen? Entonces tenemos que mantener eso para que parezca que no hay poco uso. Hago un last log y nunca nadie se conectó. Me voy a mirar el etc passw y no existe ningún usuario. Por más nada, no existe usuario. Voy al barra log y no hay ni una entrada. O sea, es un sistema que claramente nadie usó. Entonces, no sé si van siguiendo de por qué no hay tanto despliegue de honeypots de alta interacción. Al final del día termina siendo, ¿no? Y los otros son indicadores de componente de detección, lo que hablábamos con registro. Si la persona encuentra un proceso que está snifeando lo que hace, si encuentra una configuración de syslog que está registrando cosas que hacen, cualquiera de esas cosas que le den idea de que está siendo monitoreado, son para que él quiera irse, ¿no? Entonces, si eso que está siendo monitoreado es como estándar y él se lo podría esperar en una infraestructura estándar, y bueno, está genial. ¿Ah? Tiene un proceso de host IDS, bueno, sí, pero ¿quién no pone un host IDS en un servidor de meseta? ¿Me siguen? ¿Ah? Ahora, tienen el proceso de captura de información para honeypots, software conocido. ¿Ah? No, bueno, si yo en la lista de procesos encuentra eso, nada, ya me fui. ¿Ah? Al final del día también tenemos una capacidad, esta es digamos, una cancha en la que recién están empezando a plantearse preguntas o a ver cómo se podría hacer. Lo que podemos llegar a hacer es utilizar todo lo que es Machine Learning e inteligencia artificial para que el ambiente se vaya cambiando a sí mismo en caso de que los atacantes, o sea, entra un atacante, entra otro, y el ambiente se va modificando para que piensen que son otros sistemas o vaya cambiando, vaya dificultando la detección. O sea, el atacante entró, estuvo un ratito, pumba, vio una configuración y se fue. Bueno, vamos a ver si podemos hacer que esa configuración para el próximo atacante que viene sea diferente. ¿Me siguen? Eso es inteligencia dinámica. Esa cancha es una cancha como que todavía está muy esotérica, digamos. Hay mucha cosa para hacer antes de empezar a jugar ahí, pero en algún momento vamos a empezar a ver que los sistemas como que van a madurar en base a atacantes que realmente parece que fueron atacantes, o sea, que atacaron realmente, pero que no estuvieron el tiempo suficiente y se fueron porque nos parece que no detectaron. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna duda? Esos son los problemas que tenemos para que esta tecnología despliegue. No significa que no tenemos, vamos a abandonarla porque es mucho trabajo. Ok, sí, podemos abandonarla porque es mucho trabajo, pero de nuevo, no podemos dejar que nos aventajen. Y vamos a tener que cambiar la forma en la que hacemos las cosas tradicionales. O sea que en algún momento esto vamos a tener que hacerlo. En algún momento vamos a tener software que lo facilite. En algún momento vamos a tener inteligencia dinámica y eso va a ser genial. En algún momento vamos a construir Skynet, digo yo, cuando termino de hacer todo esto, ¿no? Pero bueno, mientras no construimos Skynet, ¿por qué duelen tanto? Entonces yo me traté de resumir un poco lo que iba haciendo, no sé si es más o menos lo que ustedes fueron teniendo en su cabeza. Las dos canchas en las que estamos trabajando, en las que estamos, Aramo dijo el mosquito, las dos canchas en las que gente sesuda está trabajando y de la que yo robo para presentarme en conferencias como esta, son la de antidetección, esta que vimos recién, y la de detección. Estas son detección y antidetección, son como las dos áreas en donde hemos más movimiento hoy, porque lo demás está como resuelto. ¿Ah? Pero ¿por qué duelen tanto? Para hacer el despliegue tenemos que pensar qué servicio vamos a hacer, tenemos que instalar el servicio, tenemos que ver qué es lo que significa que ese servicio haya sido comprometido, buscar cuáles son los indicadores y de dónde los puedo sacar, y configurar la verificación de esos indicadores para poder detectar que tuve un ataque. Eso significa que el esfuerzo de creación y despliegue de un ambiente es muy grande. ¿Ah? Entonces, cuando tenemos un esfuerzo muy grande, inicial,
lo que vamos a tratar de lograr es que no sea detectado muy rápidamente y que yo lo pueda desplegar mucho. O sea, no me molesta a mí pensar un escenario durante mucho rato y armar todo el escenario durante mucho rato si ese escenario después me trae información sustancial de inteligencia. Y lo voy a usar durante 2 años, durante 1 año, durante 6 meses y me colecta información de inteligencia. O sea, el esfuerzo inicial no me molestaría. Ahora, si yo me tomo todo un mes para armar un ambiente y cuando lo pongo los atacantes pasan por al lado y dicen, no, esto es un honeypot, o peor todavía, salgo en las listas de honeypot. ¿Saben que hay listas de honeypot, no? ¿Saben? Saben que hay un proyecto una de las que podemos hablar, pero en Shodan hay un proyecto para detección de honeypots. Entonces yo puedo ir a Shodan y preguntarle, ¿esta IP es un honeypot o no? Imagínense si yo puedo hacer eso, ¿qué hacen los atacantes? Entonces, no me molesta que el esfuerzo de creación sea grande o que el esfuerzo de despliegue sea grande, siempre que, la utilidad que le puedo dar a ese esfuerzo se permanezca en el tiempo o el valor de los indicadores que obtengo con eso sea alto. Entonces, pero eso es algo que hay que tener en cuenta. La disponibilidad de infraestructura. Créanme que cuando uno hace todo y dice, no, yo ya lo pensé, el ambiente está genial, lo probé, está buenísimo, lo detecto rapidísimo, es fehaciente, vamos a desplegarlo, no tengo IPs. O mira, la máquina virtual no da para poner una máquina adicional. O sea, es un problema. Lo podemos arreglar rápido, lo podemos desplegar en otro lado, pero es un problema el despliegue cuando no tenemos disponibilidad de infraestructura. Ajustar la detección para que haya poco o nulo falso positivo. O sea, al final del día, la ventaja del honeypot versus otras alternativas que tenemos es que nos baja mucho, o debería bajarnos mucho, la incidencia de falsos positivos. Entonces, si la detección que hago es porque pasó por ahí, hizo un intento de conexión y eso a mí me genera una alerta, me da poco valor. Entonces, uno de los esfuerzos es en ajustar la detección para que el ataque, cuando se dio, esté registrado, pero los que pasaron y miraron y probaron no nos molesten, digamos, ¿no? Bueno, saber si la máquina que pusimos, si el honeypot que pusimos está bien o fue atacado o tuvo problemas o si lo tengo que sacar de línea. Acá hay varias cosas. O sea, detectar que el equipo está todavía funcionando, detectar que no fue comprometido o si fue comprometido, capturar la información que tengo y hacer el redespliegue. El redespliegue es otro de los problemas que tenemos. O sea, tenemos que detectar que fue atacado, capturar toda la información de análisis forense para después sacar los indicadores de compromiso ahí y volver a poner otra máquina. ¿Y dónde lo voy a poner? En la misma IP, con la misma vulnerabilidad, en el mismo espacio para que venga el atacante y haga exactamente lo mismo que hizo recién. O sea, aprendo lo mismo, ¿me siguen? Entonces el redespliegue tiene ese esfuerzo. ¿Tá? Registrar y registrar de forma segura, ya charlamos bastante de eso. Y tratar de que cuando hacemos el despliegue no nos detecten rápidamente, porque entonces perdemos todo el esfuerzo de creación de una forma muy rápida. ¿Ah? Créanme que hay... pero ya ni siquiera en el submundo. Hay en GitHub, si quieren, scripts para detectar procesos o detectar honeypots. De hecho, yo estuve mirando una peli no sé si en este vuelo, en otro de los vuelos que tuve estos días. No sé si conocen La vida de otros, una película alemana. De las pocas películas alemanas que no sé si tuvo Oscar o Globo de Oro o algo de eso. Tuvo un premio. La vida de otros es sobre el Stasi, es la agencia que investigaba a ciudadanos cuando habían 2 Alemanias. De la democrática, de la República Democrática de Alemania, la Stasi investigaba gente. En un momento de la película, uno de los investigadores detecta algo que le hubiera a todas luces hecho hacer sonar las alertas y escalar el tema o el incidente con sus superiores, y el fulano dice: por esta te la dejo pasar. Eso a mí me hizo en la cabeza, porque el por esta te la dejo pasar es ni más ni menos que sabemos cuáles son los códigos de Enigma, pero vamos a dejar que igual hundas algún barquito, por esta te la dejo pasar. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si yo, cada vez que metes una pata en este server, te pego por otro lado o te cierro por otro lado y ahí tenés algo que es raro. ¿Me siguen? Entonces, esas contramedidas o esos mecanismos para antidetección, tenemos que tenerlo en cuenta. Para mí esto es como que el resumen de por qué, me parece a mí, pero con las otras 4 anteriores debería empezar a quedar claro de por qué duelen tanto y dónde tenemos el esfuerzo de
digamos, donde tenemos que poner el esfuerzo para el despliegue de esto, déjenme plantearles que si queremos que esto sea efectivo, está bien, podemos empezar a tirar escenarios por ahí, podemos levantar servidores y ponerle un Apache y tirarlo por ahí. Va a ser poca la información de inteligencia que obtenemos si no definimos claramente por qué o para qué lo ponemos. Entonces, ¿qué es lo que quiero censar con esto? ¿Qué quiero encontrar? ¿Qué quiero aprender con esto? Una vez definido el objetivo, bueno, ¿cuál es el sistema operativo? ¿Qué tipo de ataque voy a poner? Y dado el tipo de ataque, ¿cómo sé si lo atacaron realmente? Ya como que se da, hecha la pregunta correcta, la respuesta es trivial. No sé si escucharon alguna vez eso. Bueno, para mí es eso. Si definimos claramente cuál es el objetivo del honeypot que queremos poner, o de los honeypots que queremos poner, entonces se nos facilita mucho de lo que hemos venido hablando. ¿No? Y de nuevo, el esfuerzo de creación no me importa si la información de inteligencia que obtengo atrás de eso es súper valiosa. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Bien. Venía por ese lado. Muchas gracias. Bueno, tenemos espacio para 2 preguntas, por favor levanten la mano. Acá sería una y allá la otra, ¿listo? No, la persona que está de rayas. Quisiera saber cómo están los honeypots en tema de que el atacante utilice técnica de ofuscación. O sea, cómo queda el tema si el atacante, si yo monto un honeypot web y él comienza a utilizar ataques web como ofuscación, que yo aprendo de ese honeypot con payload ofuscado. Bueno, ¿vas a tener el payload ofuscado? Bueno, eso me lleva a otro, hay un tipo de honeypots que no les mostré, que es el honeypot que simula ser un cliente y se conecta a servidores maliciosos como web server. Ahí vas a tener el payload ofuscado, vas a tener que trabajar después con el payload ofuscado. Para eso, hablar con gente que hace reversing y research en serio, no conmigo, tenés varios en la sala, pero no, tenés el payload ofuscado, tendrías que desofuscarlo después y ver. Ahí, si tenés el payload ofuscado, podrías saber qué está usando para ofuscar, cómo llegó. O sea, puedes aprender igual. Capaz que lo que no tenés es lo que hace al final. Pero, digamos, de esos ofuscadores hay varios y bueno, good luck in battery, como digo yo, para el trabajo de reversing. Pero está. O sea, una vez que lograste, por lo menos tenés eso. Objetivo del honeypot, genial. Pasás a la etapa de inteligencia y para eso vas a pasar por reversing, no te queda otra. ¿Ya te llegó? Hola, ¿cómo estás? Muy buena la conferencia. Gracias. Mi aporte es pues, un aporte y 2 una pregunta. El aporte viene dentro de los contenedores, también puedes considerar a OpenBZ como virtuoso, porque puede analizar los logs desde afuera, metiéndose a algo existe. Sí, OpenBZ no solo puede analizar los logs desde afuera, sino que tiene muy buena gestión de reworking, que es mi punto con los contenedores estándar, los otros, digamos. También puedes ver los procesos desde el host. Sí, sí. Y la segunda, la que es la pregunta, es, bueno, todo esto nos lo mostraste en un marco teórico. En la parte práctica últimamente o hace poco has implementado con éxito o has hecho algo referente pues con honeypots. Sí, hace 1 año y medio. Me estoy peleando con esto hace 1 año y medio. Tengo varios en producción. Sí, y muchos de los problemas. O sea, básicamente esto fue un relatorio de mi último 1 año y medio de chichones. Eso, o sea. Aquí hay un punto que estamos analizando de pronto acá, que básicamente el gran problema es el recurso humano detrás del análisis. Exacto. Sí, no solo el análisis, o sea, el recurso en el inicio y en el final. En el inicio vas a tener un problema de recursos humanos grande, o sea, vas a tener que diseñar el ambiente y eso pensarlo, si lo vas a hacer bien, pensarlo lleva un rato por todo esto que estuvimos viendo. Y al final, una vez que dijiste, listo, me lo atacaron, todo esto va para análisis forense y si tenés todo, o sea, lo mismo que haces para la investigación de un incidente, lo vas a tener que hacer con la información que te dan los honeypots para lograr después generar indicadores de compromiso o aprender algo de eso. Sí, te doy toda la razón. ¿Tenés espacio para una última pregunta? Hola, en tu charla mencionaste la parte de la ayuda de los honeypots y en este caso me dio una idea como algo que estoy desarrollando, es apuntando a crear como un subdominio
que tengo un script que tiene mi sitio público, mi cliente, pero ¿qué pasa con esos atacantes? Ya. Es eso. Era eso. ¿Qué pasa con los atacantes cuando copian mi sitio y lo llevan a otra infraestructura que yo no estoy administrando? Las honeypot que mencionas me ayudaría a mí a crear como si fuese un subdominio para que me redireccione el tráfico. Me dio muchas ideas, la verdad. Así que muchísimas gracias. De nada. Bueno, y nada, pues seguimos hablando café mediante. Necesito café para conectar las neuronas. Ese es el único problema, pero ningún problema.